Nuevamente, muy buenos días, estudiantes del grupo preselección. Vamos a iniciar con la semana de repaso, o mejor dicho, con los temas que vamos a reforzar y repasar, ¿no? Para que estén listos para su examen de conocimiento. Uno de esos temas tenemos aquí a las relaciones conceptuales, que consiste en establecer o deducir o formular, por así decirlo, las diversas relaciones que presenta una palabra con su concepto. Por ejemplo, estudiantes, ¿no? De estos deportes yo he seleccionado el fútbol y ¿qué decimos? Que es un deporte. Bien, la palabra fútbol incluye a deporte, porque nosotros definimos a fútbol y ¿qué decimos? Deporte, incluye, necesita, ¿no? De deporte. También podemos decir que fútbol sería el género, el deporte sería el género, la clase, ¿no? Y uno de sus clases o tipos sería fútbol. Ahí está. Entonces, también podemos establecer esta relación género-especie. Podemos establecer también un sinónimo. El fútbol es similar a balompié. Entonces, estudiantes, fútbol y deporte, miren, son dos términos. Esta se relaciona con el concepto de fútbol. Bien, por eso decimos incluye, podemos formular y decir inclusión ahí. Referente a las analogías también, género, especie, y una sinonimia, ¿no? Fútbol similar a balompié. Bien, para que ustedes puedan realizar, ¿no? O poder explicar en su video exposición, ya que este es uno de los temas. Y vamos a detallar un poco más sobre estas relaciones conceptuales. Como les había dicho, consiste en establecer afirmaciones, quiere decir deducciones, a partir de un término o de las relaciones que se puedan dar entre dos. ¿Bien? ¿Cuáles son las probabilidades o probables relaciones? La antonimia, la sinonimia, la definición, inclusión, casualidad, exclusión, equivalencia. Bien, entonces ahí estudiantes estamos estableciendo o estamos formulando, dándonos cuenta qué posibles relaciones pueden presentar dos palabras. Bien, y nos vamos con los ejemplos. A ver, dice así. Dados los conceptos literatura, lenguaje, es correcto afirmar. Estos ejercicios estudiantes ya lo hemos trabajado, ¿no? A ver, ¿qué habíamos dicho del lenguaje y qué habíamos dicho de literatura? Habíamos dicho que literatura, ahí está el concepto de literatura, pero un ratito antes de ir con esto. Habíamos dicho que la literatura es el arte, ¿no? Es un arte, mejor dicho, y requiere manifestarse o necesita manifestarse a través del lenguaje. ¿Bien? ¿Y qué podemos decir del lenguaje? A ver, ¿qué es la facultad o capacidad para podernos expresar? Bien, entonces, ¿qué podemos deducir con ello? Que tanto el lenguaje y literatura son dos formas expresivas o procesos comunicativos, también podemos decir. Ahora vamos aquí. ¿El concepto de literatura incluye el concepto de lenguaje? Esta sí, porque les había dicho que es un arte y requiere ser manifestada a través del lenguaje. ¿El concepto de lenguaje incluye el concepto de literatura? No. Nos damos cuenta que el lenguaje, más bien, está dentro de literatura, pero para hablar del lenguaje no vamos a mencionar para nada literatura. Bien, entonces, y la número 3 dice, ¿ambos conceptos se refieren a procesos comunicativos? Sí. Nos piden
O nos dicen aquí, es correcto afirmar. O sea, ¿cuál de estas tres son correctas? La número 1 y la número 3. Ahí lo tenemos. Mucho cuidado con su examen diario del día de hoy. Tal vez les pregunten, es incorrecto y ustedes ni siquiera se han dado cuenta, solamente, ya, si este enunciado es correcto, y ni siquiera leen, ¿no?, lo que les piden, ¿no? Es incorrecto o es correcto. Lean bien, no se vayan a confundir. Bien, estudiantes, entonces como ya hemos reconocido este primer ejercicio, en los demás casos también tenemos que leer, afirmar o negar. Bueno, aquí tenemos la relación de la palabra necesidad. Bien, dice, significa impulso irresistible en cuya virtud obran las causas precisas. Otro significado, dice, falta o carencia de cosas. Sus sinónimos pueden ser carestía, penuria. A ver, estudiantes, ¿cuál de esos tres enunciados es correcto? ¿O qué se puede deducir de esta palabra necesidad? A ver, para todos. ¿Cuál de estas tres son correctas? ¿Qué entendemos por necesidad, estudiantes? Cuando carecemos de algo, ¿no? Nos hace falta algo. Entonces, sí podemos decir, significa impulso irresistible, en cuya virtud obran causas precisas, infalibles en determinado sentido. Bueno, acá más se relaciona ahí con lo psicológico, ¿no? Muchas veces cuando nos falta algo, nos sentimos impulsados a realizar. Bueno, hay casos, ¿no?, que se pueden, por así decirlo, justificar. Hay personas que realizan algo por carencia, ¿no?, porque les hace falta, ¿no? Entonces puede ser como en el campo psicológico decir impulsados, ¿no? Nos dejamos llevar por los impulsos, entonces podemos decir que esto es correcto. Dice, su otro significado, acepción se refiere, falta o carencia de las cosas indispensables para subsistir, también es correcto. Sus sinónimos pueden ser carestía, penuria. ¿Será correcto ello? Y lo vamos a ver aquí. Sí, entonces ya sabemos que sinónimos de necesidad también son penuria y carestía. Sí, son todos. Bien. La número 3, estudiantes, sí está más sencillita porque nos hablan de la característica. Bien. Para que se les haga más fácil, yo voy a establecer de manera general el significado o la sección de esa palabra para que ustedes puedan relacionarlo o si es que se establece alguna relación con esos enunciados. Habíamos dicho, estudiantes, que la característica se refiere a cualidades o particularidades de un ser o de una cosa. Como es algo particular, lo hace diferente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, este lapicero, puedo decir este lapicero es transparente. Hay diversos lapiceros, pero estoy diciendo una cualidad, una característica particular, ¿bien? Una peculiaridad también, ¿ya? Digo yo, es transparente, es simple, ¿bien? Entonces, ahora sí van a poder responder cuál de estos tres enunciados es correcto. Me dicen por ahí la 1 y la 2. ¿Será correcto? Como nos manifiesta su compañera Camposano. Ahí está. Taira también nos responde y nos dice solo 1. Sí, estudiantes, habíamos dicho que es una cualidad, ¿no?, para distinguir a una persona o una cosa. Su sinónimo sería rasgo y particularidad. Ahí está. Su sinónimo sería común general, más bien esto sería su antónimo.
Entonces, 1 y 2. Bien. Otros ejercicios. Dice, dado los términos sumiso y hombre. También les había dicho, estudiantes, que sumiso es una característica. Pudiéramos decir que algunos hombres son sumisos. ¿Qué quiere decir sumiso? Que es obediente. Cuando algo le imponen o le dicen, lo hace, no se revela. ¿Ya? Dependiente también podemos decir sumiso. Bien, entonces, estudiantes, ¿cuál de estas afirmaciones son correctas? Porque dice se cumple. Una relación de complemento, todo hombre es sumiso, el primer término puede ser una característica. Ya, ¿cuál es? A ver, Camposano ha respondido. Pero también, como yo en los primeros ejercicios les he estado ayudando, ¿ya? Porque tal vez ya se hayan olvidado, o, bueno, es normal, ¿no? Porque hay algunas palabras que no conocemos y yo por eso entro a detallar qué significa, para que ustedes se familiaricen o lo vean más sencillo y puedan responder. Pero como ya les dije que quiere decir sumiso, y hombre todos lo saben, voy a preguntar entonces a su compañero Ángelo, a ver, Guamancóndor, a ver, y Lovera, Guamancóndor y Lovera. Díganme ustedes la respuesta o cuáles pueden ser ciertas. Vamos, Guamancóndor y Lovera. Ahí va Cristóbal, ahí va Camposano. Bien, me dicen por ahí, solo 3. ¿No? Solo 3. Ah, me dicen Miss, pero la E y la A son lo mismo. Ya, entonces, A y E, ahí está, solo 3. Lo importante es que hayas reconocido el número, ¿no? Como nos había dicho su compañerita Lovera y también Leonel. Vamos con la número 2. Dado los términos sentido, gusto. Todos saben que es un sentido, todos saben que es gusto. Ya, entonces creo que ahí va a ser más sencillo. A ver, estudiantes, para que lo vean más sencillo. Cuando alguien te pregunta qué es un sentido, ¿vas a mencionar gusto? O lo contrario, cuando alguien te pregunte qué es un gusto o qué es el gusto, decimos es un sentido. Ya, facilito. Entonces ahora sí puedes decirme cuáles son las afirmaciones o cuáles son los enunciados correctos. Vamos con Guevara y Guerra. Guevara y Guerra. Guevara y Guerra. Ya, ahí la tenemos, ¿no? Me dicen que la respuesta es la A. Vamos a confirmar. ¿Son sinónimos? No. No tiene nada que ver sentido con gusto que sean sinónimos. Una cosa es que otra depende de otra, pero no quiere decir que sean sinónimos. Ambos términos se excluyen, tampoco. Ambos términos se relacionan. ¿Ya? Pero no es que se excluyan, o sea, no tiene nada que ver una con la otra. No, sí se relacionan. ¿Se da la relación género-especie? Sí. Claro. ¿Qué decimos? La clase es sentido y un tipo de estos sentidos sería el gusto, especie. Bien, ahí tenemos entonces la respuesta. La número 3, dado los términos pared, grieta. Habíamos visto también, estudiantes, de que la grieta son esas líneas, ¿no?
o esas hendiduras, pero en forma de líneas. Entonces, la pared puede haber, o mejor dicho, este caso de grietas puede darse en algunas paredes, pero no quiere decir que todas las paredes vayan a presentar. Bien. Entonces, ¿cuál será la respuesta en la número 3? Vamos, Anaí Estrella. Y Yaconza, también usted. Siempre, a ver, siempre figuro o veo sus dos nombres y al final no reconozco a simple vista su apellido, pero ahora me estoy dando un poquito más de detenimiento y es el alumno Illaconza. Ya. Para la próxima clase, por favor, un nombre y un apellido, suficiente, ¿ya? Ya sé que hay otros docentes que les digan que pongan sus dos nombres, lo sé, pero en cada curso o con cada docente es diferente, ¿ya? Vamos entonces a Anaí Estrella y su compañero Illaconza. La número 3. A ver, tenemos ahí de Campos, la respuesta de Camposano, Leonel, Anaí. Ya. Me dicen por ahí ninguna, me dicen la A, la E. A ver, ¿la grieta es una característica de la pared? Una característica. No. ¿Ambos términos se complementan? Tampoco. El hecho que diga yo pared no tiene que haber necesariamente una grieta. ¿La palabra pared está contenida en la de grieta? Tampoco, porque la grieta, estudiantes, no la vamos a encontrar siempre en una pared. No puedo decir que está dentro de la otra o forma parte de su contenido, ¿no? Como les digo, es algo opcional que podemos encontrar en algunas paredes. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ninguna, ¿no? Como nos habían dicho sus compañeritos. Ahí está Cristóbal, ahí está Leonel. La número 4, en relación a las palabras culto y sabiduría. ¿Qué habíamos dicho que significa alguien culto? Es una persona bastante calmada, ¿no? Se deja manejar bastante el uso de la razón. Quiere decir que sabe bastante, ¿no? Es un hombre intelectual, sabe bastante, ¿no? Sabe controlarse sus emociones, como les vuelvo a recalcar. Por ello, por todas esas cualidades decimos hombre culto. Entonces culto sí se relaciona con sabiduría, porque es una característica, ¿no? Bien, entonces vamos con las respuestas. ¿Cuál de esos enunciados son ciertas? Voy a preguntar entonces a Ruiz y Cajas. Ruiz y Cajas. Ruiz y Cajas. Dice, ¿la palabra sabiduría contiene a culto? ¿Son sinónimos? El ser culto exige necesariamente poseer sabiduría. ¿Ya? ¿Cuál es? ¿Cuáles cajas? Me dice primero una, me dice primero otra. Ya, hay dudas aquí, ¿verdad? Les había dicho, estudiantes, que alguien que es culto necesariamente es alguien que maneja bastante la razón, es decir, requiere o presenta bastante conocimiento, ¿no? Entonces, culto sí contiene a sabiduría. Ahí está. El ser culto exige necesariamente poseer sabiduría. Este es cierto.
¿Son sinónimos culto y sabiduría? No. La palabra sabiduría contiene a culto. Todo lo contrario, ¿no? Culto contiene a sabiduría. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Solo 3. Bien. Es la E. Como nos había dicho la señorita Guevara, y también Leonel. Bien, ahora nos vamos, estudiantes, a comprensión de lectura. Recuerden que hemos visto 3 semanas. Habíamos visto la estructura, también hemos visto la jerarquía de la idea principal y también los tipos de textos según su intencionalidad. Bien, entonces vamos con comprensión de lectura. Es decir, vamos a hablar del texto. ¿Qué habíamos dicho que es un texto? Que es un conjunto de oraciones que transmiten un determinado asunto. Es decir, todas esas oraciones se relacionan al eje o a un tema específico. Bien. ¿Cuál es la estructura del texto? Les había dicho el tema, luego el título y la que complementa a estas dos, tema y título, la idea principal. Ya que en la idea principal vamos a resumir qué nos quiere dar a entender todo el texto, lo principal. Mismo dice idea principal, ya el resumen nos va a dar a entender. Bien, habiendo ya establecido la IP, ya podemos decir que las demás oraciones van a ser las ideas secundarias, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Entonces ya sabemos, estudiantes, que el tema es el tópico o el asunto. ¿De qué trata? ¿De qué se trata? ¿Qué nos quiere decir el tema? Ya tenemos diferentes formas de preguntar, ¿no? La idea principal es la que señala el aspecto esencial del mensaje. Pregunta, ¿qué es lo más importante? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de la idea principal? Si decimos que es un resumen, es una oración. Y sí que es una oración, ya. Se puede dividir en sujeto y predicado que nos informa algo. ¿Bien? Mientras que el tema es en breves palabras. Puedo decir el sismo, puedo decir la chompa, el terremoto, la playa, algo más concreto en simples palabras. El título vas a detallar un poco más del tema. La playa en verano, el sismo del 2006, por ejemplo. Así nos vamos a detallar un poco más. Y la idea principal ya será pues el resumen, ¿no?, de todo el texto. Bien, ya sabemos cuál detalla más. Bueno, entonces ya sabemos cuáles son las partes del texto. Ahora sí nos vamos a la lectura. Ya lo hemos leído también. Rápidamente lo voy a decir. Y se trata de la boa más conocida de la Amazonía. ¿De quién? De la mantona, es decir, la boa constrictor. Nos damos cuenta que aquí nos detallan cómo es esta boa, ¿no? De coloración pardo negruzca, de un vello moteado, que la confunden con la hojarasca. Bien, algunos lo tienen como mascota, ya que es inofensiva, bien, y también que, por así decirlo, caza a los roedores, ya, en los asentamientos humanos. Ahora nos dice su hábitat en el suelo, dice vive en el suelo o en los árboles bajos y se alimenta de roedores, ya lo habíamos dicho, ¿no? Bien. Su metabolismo lento, como todas las boas, debe pasar un considerable tiempo descansando luego de ingerir alimentos. Prácticamente, estudiantes, hemos dicho cualidades o particularidades de esta boa, ¿no? Cómo es, cómo se alimenta, cómo vive. Bien, entonces ahora sí nos vamos rápidamente a las preguntas.
Dice, el texto tiene como núcleo temático. Voy a preguntar entonces a su compañero. A ver, un ratito. Un ratito, estudiantes, que se me está un poquito dificultando el Zoom. No sé qué habrá pasado. Ya, a ver, un ratito ya. Ya, estudiantes. Disculpen los inconvenientes, sino que no podía controlar la pantalla, entonces por ello tuve que retroceder un poco. Bien, espero su comprensión. Ya, nos habíamos quedado entonces con la BOA. Y ahora nos vamos a las preguntas. Voy a mencionar entonces a sus compañeros. Vamos con Mellado y Chuchón. Ya, Mellado y Chuchón, por favor, la número 1. El texto tiene como núcleo temático, ¿cuál de estas alternativas? A ver, Chuchón y Mellado. Ya, me dicen por ahí. Ahí está Mellado. Ahí está Cristóbal. Y Camposano, ¿no? Muy bien. Nos hablan entonces de la mantona. Muchos me han dicho, también puede ser la A, pero aquí faltó la boa constrictor. Si hubiese estado esa palabra, también puede haber sido esta, pero no, acá solamente está la boa. Y no está hablando de las boas de manera general, para que sea el tema la boa, sino está hablando específicamente de una de ellas, la boa constrictor o mantón. Seguimos con la número 2. El contenido textual es de dominio. A ver, facilito, ¿eh? Si estamos hablando de la BOA, específicamente, ¿a qué dominio nos vamos o hablamos? Vamos, Roque. Roque y Camposano. Muy bien, es la ofidiología. Como dijo su compañerita. La número 3. ¿Qué idea no concuerda con el texto? Vamos entonces con Estrella. Medina, Flor Medina. Estrella, Medina. Balabarca, no los veo participar. López. ¿Qué idea no concuerda o no es correcta en relación al texto? Me dicen por ahí la de... ¿Qué habíamos dicho de esta boa constrictor?
La B me dicen, la A, la E, ya. Para empezar, estudiantes, no hemos hablado de la anaconda. Se puede deducir, es otra cosa. Como dice ahí, todas las serpientes, ¿no? Como nos había figurado en el texto, todas las serpientes o todas las boas tienen un metabolismo lento. Había dicho, pero de manera general. Pero acá ya se está yendo exclusivamente con la anaconda. Pero eso no hemos hablado en el texto. Entonces, por ello, esta no es. Dice, ¿la mantona se mimetiza? Sí, mimetiza quiere decir, estudiantes, de que la van a confundir con la hojarasca, debido a su color, ¿no? Pardo negruzco. Eso quiere decir mimetiza, que imita prácticamente, ¿no? O la confunde. Entonces, esta sí es. Bueno, la C, que la boa constrictor más abundante, sí. La D, la boa constrictor es domesticable, sí. La ven como mascota, ¿no? Entonces, domesticable. Es arborícola, sí. También vive en los suelos y también en los árboles. ¿Ya? Y la 4, ahora nos vamos. El título del texto sería, vamos López, vamos Limaya, López, Limaya, Medina y Estrella. La número 4. La número 4. El título. A ver, ¿cuál es? ¿De qué nos es? A ver, recuerden, estudiantes. El título tiene que detallar un poco más del tema. Si habíamos dicho que es la boa constrictor o la mantona, ya, detalla un poco más o especifica un poco más de ese tema para que sea el título. ¿Qué estamos diciendo de esta mantona? Para que me puedas decir cuál es el título. Ah, muy bien, ¿no? Ahora sí se dieron cuenta. Particularidades de la mantona. Muy bien. Ahí lo tenemos, ¿no? Voy a anotar a sus compañeritos. Bien. Ahora nos vamos, estudiantes, con la clasificación de los textos según la jerarquía de las ideas. Bueno, aquí nos vamos a ir exclusivamente con la idea principal. Bien, tenemos aquí entonces la primera, que sería el texto analizante, cuando la IP se ubica al inicio, ¿no? Por eso dice encabezando o manifestándose como una introducción o de manera general, o mejor dicho, en breves palabras, va a estar al inicio. Ahí está, la idea principal. Bien, recordarles también, estudiantes, de que esto sí les voy a pedir en su video exposición, que expliquen cuáles son los tipos de textos según la idea o según la jerarquía de la idea principal. También les he pedido que me expliquen, así como yo lo estoy haciendo. La IP está al inicio del texto y este es el esquema, ¿no? Les pido que lo hagan. ¿Ya? En una hojita bon, cuando exponga. El texto sintetizante. ¿Qué quiere decir? Cuando la idea principal se ubica al final o modo de conclusión de los datos y ejemplos presentados. Bien, ahí está, la idea principal está en la parte final, ahí está el esquema. Luego tenemos el texto sintetizante analizante. La IP se ubica en la parte central. Bien, ahí está. Encuadrado, la IP está tanto al inicio como al final. ¿Qué quiere decir?
que hay dos ideas, no. Sino que la primera parte o al inicio estará, ¿no? Exclusivamente la IP. Y en la segunda parte puede estar en otras palabras. Solamente lo está diciendo en otras palabras. Pero es lo mismo. Bien, ahí tenemos el texto encuadrado. Y el paralelo, estudiantes, son las que tienen varias ideas sin que ninguna sea jerárquicamente superior a la demás. Quiere decir, estudiantes, de que para poder entender el texto necesito de todas esas ideas.